Creepypasta. Demon Slayer. La respiración prohibida. ¿Por qué a mí? No entiendo por qué me tuvo que pasar a mí. Las cosas fueron de mal en peor. No pensé que todo se pusiera horrible. Mi propia mente me está castigando, torturando, atormentando, destruyendo, matándome. Yo solo quería disfrutar de los viejos tiempos en esta nueva generación. Me están castigando de una forma horrible. Solo estoy encerrado en mi habitación con miedo a que me pase algo. Pienso que algo muy malo vendrá a llevarme. Creo que cada día todo empeora, pero me voy a encargar de no terminar aún peor de lo que ya estoy. Era un lunes por la media tarde. Estaba tranquilo jugando videojuegos en mi consola de Xbox. Apenas era un joven de 14 años. Recuerdo que estaba en casa de mis abuelos ya que mis padres estaban fuera del país. Estuve toda la semana en casa de mis abuelos, y esos días fueron los mejores, ya que casi nunca tenía tiempo para verlos. Un día mis abuelos salieron a una junta de trabajo ya que había ocurrido un problema en su oficina. Eso me puso feliz ya que tendría tiempo para mí solo. Lo mejor de esa noche tan oscura es que mis abuelos me dejaron 500 pesos para comprarme botanas, refrescos, etc. Media hora había pasado y se me ocurrió salir a buscar algo de comer, ya casi se ocultaba el sol, y solo veía el atardecer acercándose. Pasé por varias carreteras, y no encontré ni un restaurante o un puesto de comida. Regresé a la casa algo decepcionado, seguía pasando a casi medianoche, no me topaba con algo para comer. Ya entonces, cuando estuve a punto de llegar a mi destino, noté que alguien estaba enfrente de mi camino. Las luces de los postes de luz empezaron a fallar, y miré a ese sujeto. Empecé a dar pasos mientras el sudor se deslizaba en mi cuerpo y solo veía con más terror a ese hombre, y entonces el sujeto me había dicho lo siguiente. ¿Crees que yo no sé quién eres? Yo soy un sujeto que se la pasa merodeando por este lugar, pero realmente yo vivo en este callejón oscuro. Pero al momento de que te vi, se me ocurrió venderte este disco de un anime muy popular, que se llama Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Toma, te lo vendo en 30 pesos, si no es mucha molestia. Cuando el hombre me dio ese disco extraño, yo me estaba muriendo del miedo, pero me hice el valiente y le di el billete de 500 pesos al señor, y de forma increíble él me devolvió el cambio exacto, y fue entonces cuando de repente el hombre se pierde en la oscuridad. Yo regresé a mi casa, y vi que la bolsa en que estaba el disco eran todas las temporadas completas de Demon Slayer, de la primera a la cuarta. Pero lo que más me llamó la atención fue que había una tal temporada 5. Eso me sorprendió bastante, ya que según yo, no había temporada 5, sino que la trilogía del Castillo Infinito se iba a dividir por películas. Cuando terminé de arreglar todo, preparé la pantalla, el DVD, y me acomodé en el sofá para disfrutar. Sin saber que mi pesadilla apenas había empezado. Al principio tuve que verme todas las temporadas, porque había dejado de ver Kimetsu no Yaiba.
Recordé que cuando era bebé mi padre me enseñaba diferentes animes, como por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, etc. Así que quería repetir estos buenos momentos viendo Kimetsu no Yaiba. Estuve así por un par de horas, me vi todas las temporadas, desde la primera hasta la cuarta, y sí fue bastante difícil ya que los capítulos duran de 19 a 20 minutos. Cuando terminé de ver todas las temporadas principales de Kimetsu, me di cuenta que me faltaba esa tal temporada 5. Así que sin rodeos le di clic a esa temporada y me di cuenta que contenía solo un capítulo de 1 hora completa. Eso a mí no me importó y le di play. El episodio iniciaba así nomás, no había intro ni nada, solo mostraron la tarjeta del título que se llamaba, La respiración prohibida. Entonces el episodio comenzó en la finca mariposa. Yo me quedé algo confundido, ya que me había visto la temporada 4 completa, y en el último capítulo todos caen al castillo infinito, pero lo dejé pasar. La cámara enfoca a la finca mariposa y se puede ver a Tanjiro entrenando con Inosuke y Zenitsu. Pero en eso Zenitsu le pregunta a Tanjiro: Oye Tanjiro, ¿alguna vez no te has preguntado si existe alguna respiración capaz de eliminar por completo a Muzan? Tanjiro le dice: Siempre me pregunto eso a diario. Quiero que el mundo esté en paz. Nunca nos rendiremos, hay que vencer a Kibutsui. Cuando Tanjiro le dice eso a Zenitsu le sonríe y Inosuke le da unas palmaditas a Tanjiro en la espalda. Luego se mostró un cartel que decía en rojo: Varias semanas después. Luego la escena dio un enfoque, en donde se mostraba la finca del patrón. Amane estaba buscando algo. Pero entonces encuentra un extraño libro. Obviamente ella estaba confundida. Entonces ella rápidamente va con el patrón y le pregunta: Oye amor, ¿qué es esto? Encontré este libro en uno de los cajones. Dame una explicación. Cuando el patrón escucha a Amane decir eso, el patrón dice: esto algo serio. Ese libro me lo dio Tokito hace unos días atrás, pero no te conté nada de esto. Me dijo que se lo encontró en medio del monte Natagumo. Y como no puedo ver, no sé de qué trata ese libro. Así que me puedes decir por favor qué tiene. Amane abre el libro. El libro contenía puros símbolos satánicos, imágenes de personas siendo sacrificadas, y múltiples cosas de satanismo. Algo que dejó a Amane inquieta, fue que en el final del libro, que por cierto era bastante extenso, había un extraño ritual de una respiración oculta, y que nunca había sido mencionada en la serie. La respiración se llamaba, la respiración demoníaca. Amane solo le dijo a su esposo, que ese libro no traía nada importante, que solo eran garabatos. El patrón, algo decepcionado, le dice a Amane, que tire el libro, que no servía tener un libro que solo contiene cosas innecesarias. Amane sale de la finca y tira el libro al bosque. Luego se cambió la escena a la finca de Tokito. Tokito estaba entrenando con Tanjiro, pero de repente llega Shinobu con cara seria. Tokito le pregunta a Shinobu que si todo estaba bien. Shinobu seria le dice que la señora Amane quiere hablar con él. Tokito se despide de Tanjiro, y este se va con Shinobu. Pasamos a la escena en donde Tokito estaba con Amane platicando. Tokito le pregunta a Amane, que para qué lo quería. Amane le dice esto: Quiero preguntarte algo muy serio Tokito. ¿Por qué le diste ese libro al patrón? Tokito serio dice: Quería ver qué contenía ese libro, ya que solo mostraba puras imágenes raras, con símbolos que ni siquiera entendía. He de suponer que ustedes ya lo tiraron, ¿no es así? Amane le dice: ¿Y por qué te lo encontraste en el monte Natagumo? Tokito dice: Lo que pasa es que un día salí con Genya, a una misión y entonces nos topamos con un sujeto raro que tenía una capucha y un extraño libro negro bastante grande. Nosotros como muy ingeniosos que somos decidimos seguirlo, y al parecer terminamos en el monte Natagumo, y ahí fue donde el sujeto tiró el libro y se fue así nomás. Genya recogió el libro y me dijo que se lo diera al patrón, que a lo mejor él sabía de esto ya que él tampoco entendía los símbolos raros. Y así pasó todo eso. Amane solo le sonrió a Tokito y le dijo que se fuera, que solo quería saber eso. En eso Tokito se va.
Cambiamos de escena, en donde se mostraba el castillo infinito. Musan estaba en su laboratorio, lamentándose porque perdió a 2 de sus lunas más fuertes. Y sí, hablo de Hantengu y Gyoko. En eso Akasa le dice a Musan: tranquilícese, amo. Encontraremos mejores demonios que esos 2 fracasados. Douma sale de las sombras y le dice a Musan: estoy completamente de acuerdo con Akasa, amo Musan. Verá que muy pronto encontraremos demonios más fuertes. Musan enojado dice: me estoy intentando calmar pero no puedo. ¿Cómo es posible que ya hayan matado a 4 lunas superiores en 113 años? Ese maldito niño con aretes me las pagará. En eso la luna superior 1, Kokushibo, le dice: señor Musan, cálmese, algún día verá que triunfaremos y le ganaremos a los humanos, y venceremos a esos tontos cazadores de demonios. Musan dice: algún día lo lograremos. En eso todas las lunas superiores se van, y luego la escena se cambia a Inosuke caminando por el bosque, pero de repente encuentra el libro negro que Amane tiró. Inosuke sonriendo agarra el libro y se lo lleva para enseñárselo a Tanjiro y a Zenitsu. La escena cambia a la finca de Tomioka, en donde Inosuke entra a la finca, tumbando la puerta. Él dice animado, que encontró ese extraño libro en el bosque y que tal vez tenían que verlo, que a lo mejor, ese libro tenía el secreto para derrotar a Musan. Tomioka, algo desconcertado, le dice que está seguro de lo que está diciendo. Que ese libro es demasiado extraño. Tanjiro dice que hay que confiar en Inosuke. Lo que más me llamó la atención de esta escena fue que Nezuko estaba con Tanjiro y los demás. Yo dije que eso era normal, pero después recordé que Nezuko se había quedado dormida, y que el señor Urokodaki la estaba vigilando. Aquí empecé a sospechar de que algo no andaba bien, pero seguí viendo el capítulo. Zenitsu, algo serio, dice que lo prueben, que a lo mejor Inosuke tiene razón, a lo mejor y ese libro extraño tiene la fórmula secreta para matar a Kimutsui. Los 5 salen de la finca de Tomioka, y se dirigen a un lugar alejado. En cuanto todos ya estaban lejos, abrieron el libro, y todos se quedaron pensando al ver las cosas satánicas que tenía. Cuando se saltearon todas las páginas, Tanjiro dijo que mirarán, que hay un extraño ritual de una respiración que jamás había escuchado. Inosuke dice, que hay que probarlo y que la víctima será Tanjiro. Tanjiro asiente y los otros 4 personajes siguieron los pasos exactos del ritual. ¿Qué eran? Tener una katana, un cabello de demonio, un poco de sangre fresca, hacer un símbolo satánico alrededor de la víctima, y que alguien recite las palabras del ritual. Tanjiro puso su katana, Nezuko puso uno de sus cabellos, Zenitsu con un poco de miedo agarró su katana y se cortó la muñeca y esparció un poco de su sangre alrededor de Tanjiro. Inosuke se encargó de dibujar el símbolo satánico alrededor de Tanjiro y Tomioka recitó las palabras del ritual al pie de la letra. Cuando Tomioka terminó de recitar las palabras, el símbolo se iluminó de color rojo y de repente, un trueno cayó encima de Tanjiro dejándolo inconsciente, por lo cual rápidamente los otros 4 se acercan para verlo. De repente la escena cambia y al parecer se enfoca en una visión. Al parecer era la visión de Tanjiro. Cuando Tanjiro despertó estaba en un lugar oscuro, pero de repente vio a todos sus amigos incluyendo a los pilares, y a las lunas superiores que él mató, Gyutaro, Daki y Hantengu. Tanjiro dice: ¿qué pasa, amigos? De repente Iguro le dice: cállate, Kamado. Tú nunca fuiste un bien para nosotros. Y de repente Sanemi le empezó a decir esto. Solo eres un estúpido cazador de demonios, todos odian que seas compasivo con los demonios, eso lo es digno de un cazador de demonios. Tú no eres nada, maldito, ¿quién quería estar contigo? En eso de entre los pilares apareció Rengoku. Tanjiro, que para ese punto estaba al borde de las lágrimas, vio a Rengoku y le quiso dar un abrazo, pero este se aparta. Tanjiro dice: ¿qué pasa, señor Rengoku? Rengoku no dice nada, pero de repente empezó a darle una brutal paliza a Tanjiro. Los demás empezaron a burlarse de Tanjiro. Mientras Rengoku le daba de golpes y de rodillazos a Tanjiro, este intentaba defenderse o cubrir los golpes de Rengoku, pero era inútil ya que Rengoku le daba golpes más fuertes.
Rengoku deja a Tanjiro en el piso, y de repente de manera super gráfica, Rengoku le empezó a dar de codazos a Tanjiro en la cabeza. Tanjiro se cubría su cabeza con sus brazos, pero seguía siendo inútil. Después de como 20 minutos de la brutal paliza que Rengoku le dio a Tanjiro, Rengoku dejó a Tanjiro en el piso sangrando por la cabeza. Esto me dejó bastante triste ya que Rengoku jamás le haría algo así a Tanjiro. Después de esa escena, las visiones de esos amigos de Tanjiro habían desaparecido, y Tanjiro al parecer se quedó ahí tirado en el piso perdiendo sangre y bastante herido por los golpes de Rengoku. En eso al fondo de la oscuridad se mostraba una extraña sombra que no se alcanzaba a ver bien. Cuando la pantalla dio un zoom a esa sombra, al parecer era un demonio. Pero no era un demonio de los que aparecían en la serie, sino un demonio de verdad. Era bastante turbio ver a un demonio de verdad en un anime como este. Tanjiro, que todavía seguía consciente, le dijo al demonio que quién era. El demonio dice esto. Yo soy el demonio del libro ese que tu amigo con cabeza de jabalí trajo. Estamos en tu conciencia y lo que te pasó es una visión. Esta visión te pasará en el futuro, pero como se ve como el pilar ese ya no está, el que te dará esa golpiza será el de Naori rojo con patrones geométricos. Yo busco poseer los cuerpos de aquellas personas que les pasó algo traumático y buscan venganza. Al contrario, yo sé por lo que ahorita estás pasando, sé que esos supuestos amigos tuyos te traicionaron, te humillaron y te maltrataron. Así que te propongo usar mi respiración, y sí, hablo de la respiración demoníaca. Te dará mucha más fuerza, mayor velocidad, y tendrás ultra resistencia, superior a la de una luna creciente. A cambio de tu alma, ¿aceptas el trato, Tanjiro Kamado? Tanjiro, con mucha ira y sed de venganza, le dice al demonio, ¿qué esperas? Mi alma es tuya, quiero que los mates a todos. El demonio solo se atrevió a decir, buena elección, joven Tanjiro. El demonio se metió adentro de Tanjiro y Tanjiro empezó a agarrarse la cabeza, mientras la pantalla se iba alejando y se ponía negra. Después de esa escena, se enfoca a la finca de Tomioka. Tanjiro despierta, y tras esto, todos se alegran al ver que Tanjiro estaba bien. Tomioka le preguntó a Tanjiro que si estaba bien, que se había desmayado por casi 40 minutos, y que estaban en su finca. Tanjiro, algo furioso, dice esto. Les gusta la sangre, ya que sus cabezas serán mías. Cuando Tanjiro dice eso, el sin aviso se lanza hacia Tomioka y le da un fuerte golpe en la panza a Tomioka, traspasándole el estómago. Tanjiro saca su mano del estómago de Tomioka, sacando algunos de sus órganos. Tomioka cae al suelo, y de repente Inosuke se lanza hacia Tanjiro. Inosuke le dice, ¿pero qué carajos te pasa? Acabas de matar a Tomioka. Tanjiro agarra su katana y con una sonrisa, empieza a pelear con Inosuke. Mientras que Inosuke distraía a Tanjiro, Zenitsu y Nezuko intentaban auxiliar a Tomioka, pero era inútil, él ya había muerto. Fue en ese momento en donde Zenitsu y Nezuko se unen a Inosuke. En plena pelea Nezuko dice, hermano, ¿pero qué te pasa? Tú no eres así. Tanjiro no responde, pero de repente la katana de Tanjiro se ilumina con una especie de aura oscura, y a una velocidad inhumana, Tanjiro le corta el cuello a Zenitsu. Zenitsu empezó a perder sangre, y Nezuko intentó auxiliarlo mientras Inosuke contenía a Tanjiro. Tanjiro empezó a enojarse más, y entonces en un movimiento rápido, le corta la cabeza a Inosuke. La cabeza de Inosuke cae al suelo al igual que su cuerpo, y Tanjiro agarra del cuello a Zenitsu y Nezuko. Tanjiro aplica más fuerza en el brazo en donde tenía a Zenitsu, y empezó a asfixiarlo.
Una vez que Zenitsu perdió la vida por falta de oxígeno, Tanjiro mira a Nezuko y con una mirada psicópata le dice, me voy a divertir contigo, hermanita. Tanjiro somete a Nezuko contra el suelo, y luego Tanjiro agarra su katana y le empezó a desfigurar el rostro a Nezuko. Nezuko gritaba con mucho dolor, mientras Tanjiro le clavaba la katana en la cara. Una vez que Tanjiro terminó de matar a los 4, sale de la finca todo manchado de sangre, y se dirige a la finca del patrón. Esa escena me dejó bastante sorprendido, ya que Demon Slayer no era de mostrar violencia tan fuerte y super gráfica. Luego la escena del episodio cambia a la finca del patrón. Todos los pilares estaban en una reunión con el patrón, Amane y sus hijas. Tanjiro pasa a la finca del patrón, y entonces Mitsuri le pregunta a Tanjiro asustada. ¿Qué te pasó, Tanjiro? Estás todo manchado de sangre. Tanjiro no dice nada, pero él de repente se balancea contra Mitsuri. Lo más horrible de esta escena es que Tanjiro empezó a morderle la cara a Mitsuri, como si él fuera un demonio. Los demás pilares intentaron quitar a Tanjiro de Mitsuri, pero no podían, ya que Tanjiro tenía mucha fuerza. Una vez que Tanjiro terminó de comerse la cara de Mitsuri, Iguro con un odio súper grande, se balancea contra Tanjiro, pero Tanjiro esquiva a Iguro. Después de eso Tanjiro sonríe, y empezó a matar a los pilares de las maneras más violentas posibles. A Shinobu la cortó por la mitad, a Gyomei lo empezó a desmembrar, y le sacó el corazón, a Tokito le sacó los pulmones y le rebanó la piel, a Sanemi le abrió el pecho, y Tanjiro se empezó a comer sus órganos, y a Obanai le sacó los ojos y le cortó las piernas. Tanjiro mira con una sonrisa al patrón, a su esposa y a sus hijas. Tanjiro lanzó su katana hacia el patrón, pero Amane se interpone. Sin embargo, Tanjiro había lanzado la katana con tanta fuerza, que la katana traspasó a Amane y la katana se clavó en la cabeza del patrón. Las hijas del patrón estaban aterradas, pero entonces Tanjiro agarra su katana y las corta en pedacitos. La escena cambia a la finca mariposa. Tanjiro pasa a la finca tumbando la puerta. Kanao le pregunta asustada que en qué le podía ayudar. Tanjiro le sonríe a Kanao, y la deja inconsciente. Tanjiro pasa a la finca en donde Aoi y las niñas estaban atendiendo a Murata. Tanjiro al entrar Aoi se puso algo preocupada y asustada. Le pregunta a Tanjiro que en qué lo puede ayudar. Tanjiro no hizo absolutamente nada, pero él de repente se balancea contra Aoi, las niñas, y Murata. Pero lo peor es que la escena dio un corte, y solo pude escuchar los gritos de Aoi, las niñas, y Murata. En cuanto volvió la escena, Tanjiro empezó a mirar al espectador. Se me quedaba mirando con esos ojos horribles. Pero él tenía las cuencas vacías, y de repente Tanjiro empezó a llorar sangre. Y de repente él me dijo: ¿te está gustando el espectáculo, maldito mocoso de mierda? En cuanto Tanjiro me dijo eso, me quedé bastante inmóvil, no le hice caso y solo me quedé callado. Luego de eso, Tanjiro sale de la finca pero es sorprendido por Kanao. Kanao le dice a Tanjiro que qué le estaba pasando. Tanjiro empezó a mirar a Kanao con una cara muy terrorífica y de repente se balancea. Kanao no se quedó atrás, y va contra Tanjiro y empezó una pelea. La pelea era súper explícita y sangrienta, era un combate mortal en donde la sangre y los gritos estaban presentes. Luego de 30 minutos de pelea, ellos apenas tenían fuerzas para levantarse y estar en pie. Kanao tenía un mordisco en su mejilla y varios cortes profundos en todo su cuerpo, además de que tenía el ojos de lirio de araña escarlata activo, y Tanjiro tenía varias apuñaladas y un corte profundo en su pecho, además de que Tanjiro emanaba un aura oscura, parte de la respiración demoníaca. Tanjiro aprovechó un descuido de Kanao, y con sus últimas fuerzas y como pudo agarró su katana, y de una manera muy sangrienta le abre el estómago a Kanao y se empieza a bañar con su sangre. Luego de esa macabra acción, Tanjiro se empezó a reír como un psicópata, pero la alegría no le duró mucho ya que una puerta del castillo infinito se abre en el suelo llevándose a Tanjiro. Tanjiro se quedó tirado en el suelo del castillo infinito debido a que Kanao lo había debilitado bastante.
y en ello Akaza lo ve y dice: vaya vaya, ¿a quién tenemos aquí? El cazador que no hizo absolutamente nada, jaja, en este mismo momento acabaré con tu miseria. Tanjiro se ríe, y le dice a Akaza: quiero ver que lo intentes, maldita luna de mierda. Tanjiro agarra su katana y en ello empieza a matar sanguinariamente a Akaza. Desde lo lejos Douma ve a Tanjiro matar a Akaza, él no hace absolutamente nada, pero de repente aparece atrás de Tanjiro y le dice: wow, tienes potencial para ser una luna superior. ¿Qué dices, pequeño cazador? ¿Aceptas el trato? Tanjiro dice: aceptaré el trato, cuando tenga tu estúpida cabeza en mis manos. Douma se queda confundido, pero de repente Tanjiro en un movimiento rápido le corta la cabeza a Douma. Tanjiro se dio cuenta de que le faltaba tan solo una luna, y Muzan Kokushibo le dice a Tanjiro que cómo pudo vencer a Douma y a Akaza. Tanjiro se empezó a reír como un verdadero loco y de repente empezó a masacrar a Kokushibo. Muzan, que estaba viendo desde el otro lado del castillo, del enojo confronta directamente a Tanjiro. Sin embargo, cuando Muzan llegó al lugar, Tanjiro ya no estaba. Muzan volteó a ver a otro lugar y se dio cuenta de que Tanjiro había decapitado a Nakime, y que ahora Tanjiro tenía control del castillo infinito. Tanjiro dice que ya estaba amaneciendo y de repente Tanjiro saca a Muzan a la superficie. Tanjiro agarra a Muzan de las extremidades, y el sol empezó a salir. Muzan empezó a retorcerse del dolor porque el sol lo empezó a quemar, mientras Tanjiro se reía y reía como un psicópata, cayendo en la locura total. Después de 5 minutos, Muzan estaba completamente quemado. Tanjiro dio una última mirada perversa al espectador, para luego agarrar su propia katana y cortarse la cabeza para que luego la pantalla se ponga negra. Una vez que pasara todo eso, yo quedé bastante pálido, e inmóvil. No podía reaccionar al ver todo esto, pero me di cuenta que el episodio aún no acababa. Ya que de repente, salió otro cartel en la pantalla que decía: en la mañana. La escena dio un brillo. Pude ver que en la escena, Genya estaba llegando a la finca del patrón. Genya se quedó horrorizado al ver toda la masacre. La escena cambia a la finca mariposa, en donde se veía a Uzui con sus esposas. Uzui pasa y se lleva la sorpresa de que Kanao estaba muerta y con el estómago abierto. Una de las esposas de Uzui, Suma, pasa a la finca, y encuentra los cadáveres de Aoi, las niñas, y de Murata. Pero ninguno de los dos encontró al asesino que causó todo esto. Unos kakushis también inspeccionaron el bosque, y se encontraron con el cuerpo de Muzan completamente quemado, y el cuerpo sin cabeza de Tanjiro, y al ver todo lo que pasó, todos llegaron a la conclusión de que Muzan salió a atacar y Tanjiro fue el único que lo pudo derrotar. Y en eso el episodio terminó dando un desenfoque muy lento. Cuando termine de ver esto, saque el disco y lo lance lejos de la casa de mis abuelos. Después de eso me senté en el sillón, pensando que todo ya había pasado. Muy equivocado que estaba. El celular de la casa de mis abuelos empezó a sonar. Yo de pura curiosidad contesté el teléfono para ver quién era, y de repente una voz terrorífica dice lo siguiente. Una cosa que sí te diré es que siempre te estuve vigilando desde que empezaste a ver todas las temporadas. Siempre supe que estuviste viendo los episodios. Esto fue hecho para ti, solo para que sientas que se siente ser torturado por tus propias pesadillas.
Sé que ahorita estás con medio corazón roto, pero yo aquí me despido. Ya que estás lo suficientemente traumado, te dejaré en paz. Con esto ya basta. Pero otra cosa que te diré es esta. Si vuelves a ver Demon Slayer, serás llevado al infierno. Igual esto pasará con aquel que le guste ver Demon Slayer. Y fue así como esto terminó. Ya no sé qué hacer, mi trauma llegó demasiado lejos. Cuando me mencionan algo sobre Demon Slayer, mi mente recorre las veces cuando vi esas escenas tan perturbadoras. Nunca dejo de pensarlo, siempre es lo mismo. Cada día estoy perdiendo la cordura. Siento que debería ir con un psicólogo, o autoeliminarme por el gran temor que tengo. Mis padres, ni mis abuelos saben qué pasa conmigo, y no pienso contarles qué pasó porque sé que me van a tomar de loco o enfermo con un trauma por un estúpido anime. Las cosas no van mejorando, cuando salgo de mi casa por la noche, siempre siento que algo me vigila. Esto fue como mis bonitos recuerdos con mi padre, fueron arruinados. Ya no sé qué hacer ahora. Actualmente salió la primera película de Demon Slayer, Castillo Infinito. Pero sé que me matarán si llego a ver un solo fragmento de esa película maldita. Dulces sueños.